Buenas tardes. Vamos a comenzar. Lamentamos un poquito el retraso para poder acabar de organizarnos. La mesa redonda sobre la gobernanza del territorio. En primer lugar, yo creo que hay que agradecer a los organizadores que hayan tenido en cuenta esta dimensión de gobernanza y de diversidad de visiones dentro del territorio. Una visión urbana, más próxima a las ciudades, pero también una visión urbana de aquellos pequeños núcleos que son las áreas rurales. Por eso yo creo que puede ser una mesa muy interesante. Las ideas que van a salir nos van a ayudar a tomar notas también en nuestro trabajo del día a día. Nos va a permitir identificar muchas claves y muchas acciones positivas para poder impulsar la agenda urbana en todo el conjunto del territorio, que esa es la gran virtualidad de esta agenda urbana española. Es además, como veremos por su composición y por sus temas, una mesa muy transversal por los temas que vamos a tratar y por los participantes que tenemos la suerte de tener con nosotros. Y sobre todo es una mesa en la que lo que hay es sobre todo una gran capacidad por los que van a intervenir, que nos van a ayudar a entender esa agenda urbana desde una gobernanza multinivel. La agenda urbana española se articula transversalmente y además se articula con otras estrategias y otras líneas de trabajo también muy transversales. Es el caso de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico y por ello tenemos aquí a Juana López, compañera del Ministerio, compañera de la Secretaría General para el Reto Demográfico y directora general de Políticas contra la Despoblación. Tendremos, cuando pueda incorporarse también a Elena Pita, que nos va a plantear las estrategias transversales vinculadas a la transición ecológica, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esta agenda urbana también se articula transversalmente con todo el eje de la movilidad y por ello tenemos con nosotros a Ángeles Marín, que es la directora de la Oficina para la Movilidad Sostenible, que está impulsando una estrategia que va a ser clave para abordar la movilidad en todo el territorio en los próximos años, uno de los grandes cambios que va a sufrir este país, cambio de paradigma que integra la cuestión sostenible, la cuestión segura, la cuestión conectada en un ámbito que es 2030, que parece que está muy lejos y está ya mismo con nosotros. Y además es una estrategia, esta agenda urbana española, que se implementa en la escala local y por eso no tiene sentido que hablemos solo de las administraciones desde el Estado, sino con las administraciones en el territorio. Y contamos con nosotros, con el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, una ciudad media, lo que conocemos como una ciudad media, ejemplo en todos los sentidos, ejemplo de ciudad media y ejemplo en sus políticas de ciudad media, ¿no? Seguro que él nos va a hablar de cómo esos ejemplos a veces dan lugar a reconocimientos, ¿no? En el tema de la movilidad sostenible. Tenemos con nosotros también a la alcaldesa de San Feliu de Llobregat, Lidia Muñoz, una ciudad pequeña media, 45.000 habitantes, un poquito más de 45.000 habitantes, en un entorno más metropolitano, con todas las ventajas y todos los inconvenientes que tienen estas posiciones próximas a grandes urbes, para lo bueno y también esa capacidad que tienen las ciudades a veces de absorber. Y que además está impulsando un plan de acción para la agenda urbana española que va a ser pionero y va a ser todo un ejemplo para el resto del territorio. Y finalmente aquí a mi derecha tenemos al presidente de la Diputación de Segovia, que nos va a presentar una visión diferente de la agenda urbana española, pero absolutamente necesaria. Es cómo articular una agenda urbana en una provincia como la provincia de Segovia, más de 200 municipios, 209 municipios, algo más de 150.000 habitantes en su conjunto, pero en realidad con más de 150 municipios por debajo de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, 23.000 personas muy dispersas en el territorio a las que hay que proveer servicios. Y en eso será clave la agenda urbana. Como podemos comprobar, muchísimos temas que tratar, muchísimo que aprender y para organizar la mesa y que sea más sencillo, vamos a empezar primero explicando esas estrategias que dentro de la Administración General se están impulsando, con una breve presentación por parte de Juana y por parte de Ángeles, y luego también de cómo se están impulsando a partir de los ayuntamientos y de la Diputación. Empezamos por Juana. Yo creo que es muy importante que podamos entender cómo la agenda urbana es clave para impulsar algo como es la cohesión territorial, acercar
toda la estrategia del territorio de cohesión a cada uno de nuestros municipios, a cada uno de nuestros territorios, y lo que estáis haciendo, lo que estamos haciendo, es construir una nueva forma de entender esa cohesión territorial, abordar brechas que habían estado demasiado tiempo abiertas. Juana. Pues, bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación y por la moderación, y a Sonia y al equipo también del MITMA por haber hecho esta mesa, que yo creo que, como el resto también de sesiones a las que he tenido oportunidad de asistir, creo que nos enriquecen desde diferentes puntos de vista. Además, que me da la oportunidad de conocer a compañeras del Gobierno con las que tenemos que hablar muchas cosas de movilidad, o al alcalde de Logroño, que nos conocimos telemáticamente, no sabía que eras tan alto, por cierto. Bueno, y a todos vosotros muchísimas gracias, y a todas, porque es una hora mala y aquí estáis con ese compromiso por las ciudades, ¿no? Y por el desarrollo sostenible. Y seguramente esta mesa de gobernanza territorial, para hablar de gobernanza, no hay nada mejor que hacerlo en un foro de gobiernos locales, de ciudades, donde yo creo que si hay algo que tenemos que aprender otros niveles de la administración, es precisamente cómo se aplica esa gobernanza en el ámbito local, en el ámbito territorial. Lo digo porque la gobernanza la utilizamos en nuestra jerga, todos nosotros seguro, la multinivel, la gobernanza abierta, la gobernanza participativa, la colaborativa, la co-creativa, y al final no deja de ser una palabra que lo que nos viene a decir, y yo creo que es importante, yo siempre se lo decía a mis alumnos, la gobernanza es el cómo queremos hacer las cosas. El qué son las políticas que queremos diseñar, y evidentemente cada gobierno tiene sus prioridades, y también tenemos que tener la permeabilidad de saber cuáles son las demandas de la ciudadanía. Pero no solamente en el qué, para acertar, que yo creo que cada vez tenemos más convergencia en el ámbito del desarrollo sostenible, de la transición ecológica, del cambio climático, del papel que tienen que tener las ciudades en el bienestar de todos y todas nosotras, ¿no? Vosotros estáis aquí, pero todos lo que somos ciudadanos y ciudadanas. Pero cómo, de alguna manera, sí que es cierto que las cosas se pueden hacer de otra forma, que cómo podemos involucrar a la ciudadanía, a la sociedad civil, al sector privado, a la academia, a todos los niveles de la administración, y a quien se quiera sumar, digamos, a este proyecto y este desafío que tiene que ver con la sostenibilidad del planeta, de nuestro territorio, nuestro país, pero fundamentalmente de las personas. Y por eso decía que cuando hablamos de gobernanza, aunque, insisto, parece que es un palabra, me permitís la licencia, hablamos del cómo. Y creo que nosotros, desde la Administración General del Estado, tenemos que aprender mucho de lo que llevan haciendo durante décadas los gobiernos locales, que, por cierto, no han tenido otra opción que establecer mecanismos de gobernanza. Otra cosa que hayan estado más o menos institucionalizados, pero yo, que además toca aprovechar para saludar a todos mis compañeros de la Federación Española de Municipios, a Ángeles, a Javi, a Gema y a Marta. ¿Estás por ahí escondida? Bueno, yo soy FEM, pero bueno, ahora estoy un rato en la Administración General del Estado, ¿vale? Lo que quiero decir es que yo vengo de esa trayectoria del ámbito local, la conozco, nos la creemos desde el trabajo que hace la Federación de Municipios, y yo particularmente también durante muchos años me he dedicado a los temas de gobernanza. Y ahora, desde esta posición, sí siento que tenemos que mejorar esa manera de trabajar en alianza desde la Administración General del Estado, desde el Gobierno de España, que se está haciendo. Pero nos cuesta más porque estamos, digamos, un poquito más lejos de las necesidades de la ciudadanía, y es normal, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de cambiar, ¿no? También la manera de hacer las cosas. Yo sé que tenemos ahora una primera intervención, yo no me quiero extender mucho, pero como me preguntaba Ignacio, y él lo conoce bien porque él lleva mucho tiempo, ¿no? En todo lo que ha sido el trabajo de las políticas de lucha contra la despoblación y de reto demográfico, sí que es verdad que tenemos una apuesta decidida por mejorar la parte que nos corresponde a nosotros de la gobernanza dentro de la Administración. Y yo os doy algunas pinceladas, porque seguro que algunas cosas las conocéis, pero seguramente otras no, y que nos colocan, como os digo, en un desafío, además del reto demográfico que tenemos, en un desafío
de que las políticas de lucha contra la despoblación, de cohesión socioterritorial, de vertebración de nuestros territorios y de lucha contra la desigualdad de las personas que viven en el ámbito rural o en los ámbitos intermedios, sea una realidad y se pueda convertir, porque así lo queramos todos y todas nosotras, en una política de Estado, como yo a veces digo, en mayúsculas. Creo que no vamos en la mala dirección. Pero en esa gobernanza, fijaros, permitid que os tutee, fijaros que yo me incorporé a la responsabilidad de la Dirección General a finales del mes de enero, ¿verdad, Ignacio? Y ahí lo que teníamos por delante era un plan de recuperación, transformación y resiliencia, con todo lo que suponía elaborarlo, diseñarlo, ¿no?, por cada una de las unidades ejecutivas de los diferentes ministerios, y nosotros además teníamos digamos, el doble objetivo de que en esa definición del plan de recuperación, transformación y resiliencia no quedara fuera la lógica de la inversión en los territorios. De alguna forma, ya sabemos todos que igual que la inercia, la tendencia es la concentración de inversión, riquezas y personas, y que no es una cuestión de nuestro país, sino de nuestro entorno europeo y a nivel mundial, ¿no? Aquí estamos también bajo el paraguas de ONU Habitat, que tiene los informes, ¿no?, de cuáles son las tendencias de aquí al año 2050 y 2070. Ahí lo que teníamos que hacer era ese doble esfuerzo de que en la definición de las medidas del plan de recuperación, transformación y resiliencia no quedara diluido, me permitís la expresión, todo lo que tiene que ver con la lucha contra la despoblación y las políticas que tenían que llegar y que tienen que llegar al ámbito local. Eso lo tenemos clarísimo, pero no solamente al ámbito de las grandes ciudades, sino también a todo el territorio. Y yo creo que ahí, seguramente con aciertos y no tantos, porque no era fácil, nos pusimos a la carrera para trabajar con todos los ministerios. La ventaja que tenemos, es que tenemos una comisión delegada de reto demográfico. Y me diréis, ¿qué es eso de una comisión delegada? Ya estamos. La gobernanza, la comisión delegada. Bueno, pues una comisión delegada de reto demográfico es un órgano colegiado del Gobierno de España, donde prácticamente todos los ministros y ministras son miembros, no sé cuáles, ahora mismo se me ha ido, Ignacio, a ver si te acuerdas tú, pero ¿cuántos no están? Que son los menos. Cuatro no están, pero pueden venir. Pero pueden venir, les queremos invitar y de eso también les queremos hacer miembros, porque todo afecta al territorio, todas las políticas públicas, claro, somos transversales. Esa comisión delegada, es verdad que a nosotros nos sitúan un desafío porque es un consejo de ministros prácticamente, que tiene que decidir sobre todas esas medidas. Por tanto, la implicación de todos y cada uno de nuestros compañeros y compañeras de otros ministerios ha sido fundamental a la hora de definir esas 130 medidas que, como seguramente algunos de vosotros y vosotras habéis escuchado, ascienden a una inversión de más de 10.000 millones de euros. Y tenemos medidas que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con la igualdad de género, que tienen que ver con la transición ecológica, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con la descentralización también de los servicios que prestamos desde la Administración General del Estado, que tiene que ver con el turismo sostenible, que tiene que ver con las oportunidades que existen en el ámbito agroalimentario. Una batería de medidas por parte de todos los ministerios y un proceso de gobernanza muy, muy profundo y muy importante que nos corresponde, ¿no?, a la Secretaría General de Reto y en concreto a mi dirección general, pero bueno, con el concurso de todos los compañeros, por supuesto el del propio Ignacio Molina. Esa es una gobernanza novedosa. Sí sé, y como yo he vivido el proceso de la Agenda 2030 estando en la Federación, que ahí ya también hicimos un esfuerzo, pero el salto quizá que nosotros hemos dado con respecto a todo el trabajo, ¿no?, que se puede hacer en el ámbito de la propia Agenda Urbana o de la Agenda 2030, que están absolutamente ligadas a nuestras prioridades estratégicas, tiene que ver con el hecho de que hemos logrado arrancar compromisos presupuestarios y, por tanto, acción política concreta. Ahora, claro, nuestro desafío interno es ese seguimiento, ese impulso y seguramente esa, a veces, redefinición de esas medidas que aprobamos en el mes de marzo de este año, pero que también sabemos que tenemos que ser conscientes de adaptarnos, ¿no?, a aquellas cuestiones que quizá necesitan, como trabajamos desde nuestro ministerio, una mirada fina. Voy terminando.
Esa es una gobernanza importantísima, insisto. Creo que tanto el secretario general de Reto Demográfico, Paco Boya, como yo misma, como venimos los dos de la sensibilidad local, estamos intentando, ¿no?, hacer un poco ese efecto tractor dentro de la responsabilidad que nos corresponde. Pero, evidentemente, la gobernanza, para que sea gobernanza de la de verdad, no solamente necesita que hagamos ese trabajo a nivel de la Administración General del Estado, sino que tenemos que hacerlo con las comunidades autónomas y lo tenemos que hacer con los gobiernos locales. Y ahí tenemos mucho margen de mejora, en el que estamos invirtiendo a través de nuestra conferencia sectorial, órgano de interlocución con las comunidades autónomas y también donde está la Federación Española de Municipios y Provincias, con específicamente convenios y acuerdos que tenemos que llevar de cara al año que viene con la Federación Española de Municipios y Provincias, que llevan trabajando mucho tiempo sobre estos temas y sobre los que nos tienen que ayudar a llegar a los gobiernos locales y a transmitirnos cuáles son sus demandas. Y, como digo, para que sea una gobernanza realmente verdadera, pues tenemos que ir de la mano de la ciudadanía, pero no como un tópico. De verdad, no es de verdad. Tenemos que ir de la mano de la ciudadanía. Y la ciudadanía es múltiple. Puede estar en sociedad civil o no, puede ser el sector privado, las grandes empresas, las pymes, la academia. Tenemos que darnos cuenta que solos no podemos. No vamos a poderlo hacer la Administración General del Estado, ni siquiera con el concurso de todas las administraciones. Necesitamos esa complicidad y necesitamos invertir en esa complicidad. Para ello, y aunque no sea una fórmula mágica, hemos creado un foro de cohesión territorial que intenta ahora mismo generar esa nueva dinámica. Esto implica, como os digo, una inversión de tiempo, de esfuerzo, pero de convicción plena, que es la única manera. La agenda urbana española, yo la conozco bien, en sus 10 ejes, en el último, yo le hubiera puesto el primero, fíjate, no sé si me está escuchando Sonia, veo a Gemma, pero yo, tiene el de la gobernanza. Tiene el de la gobernanza, claro que sí, es absolutamente imprescindible, tiene sus indicadores para medir la gobernanza. En ese contexto, como os digo, descendiendo a lo que yo os acabo de dibujar rápidamente de lo que sería nuestro marco de gobernanza, para nosotros lo más importante, como digo, es ver cómo esa gobernanza se traduce al trabajo que existe en el territorio. Y pongo un ejemplo, de verdad ya, Ignacio, no te hago sufrir más y termino. Nosotros estamos en un proceso también, digamos, de ser una unidad ejecutiva de verdad nueva, es decir, veníamos del trabajo de los altos comisionados muy importante, pero nos hemos constituido hace muy poquito como, pues es una Secretaría General, una Dirección General, poco presupuesto, los 10.000 millones no los gestiono yo, los gestionan el resto de los ministerios. Por ahora tenemos poco presupuesto, pero estamos ahí luchando para trabajar en nuestros propios recursos. Pero sí que en esa mirada a lo local, nosotros una de las líneas estratégicas que hemos planteado es la publicación ahora en muy pocos días, espero que así sea, de una convocatoria de bases de concurrencia competitiva para proyectos tractores de transformación socioterritorial que tienen 4 líneas, que tienen una fundamental que es sobre entidades locales, ¿de acuerdo?, para proyectos que puedan presentar las entidades locales, para mujeres, jóvenes, emprendedores y también para entidades sin ánimo de lucro. En la definición de esas bases hemos definido que nos interesa mucho y es absolutamente esencial que los proyectos que nos lleguen vengan con una gobernanza previa. Queremos proyectos del territorio, no queremos proyectos solamente de una institución, bien sea el ámbito local o bien sea una pyme. Queremos, de alguna forma, animar a que se trabaje en alianzas. Y esa es la visión que os dibujo ahora mismo y como os digo, con la plena convicción, como os planteaba al principio de mi intervención, de que de la mano juntos lo podemos conseguir y para eso hay que invertirle, como os digo, en mucha complicidad, en muchas horas de conversación, en mucho diálogo. Y este vuelve a ser un ejemplo más donde podemos compartir, donde podemos aprender y donde podemos mejorar la gobernanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana. Es que es tan complejo como apasionante. Es que no hay forma de parar. Vamos a dar tiempo a Elena para que se siente tranquilamente. Elena Pita es la directora de la Fundación Biodiversidad y si quieres seguimos con Ángeles y así te damos unos minutitos de margen.
De nada, disculparme. Estaba convencida de que era las 3:30 y he estado haciendo tiempo. Me han pasado todo tipo de cosas a lo largo de mi carrera profesional, pero llegar tarde a un evento en el que intervenía no me había pasado nunca. Lo siento muchísimo. Disculpas a todo el mundo. Para ir ganando tiempo, seguimos con Ángeles, que tiene otra de esas estrategias que cambian países. Cuando llegó la primera versión en verano de 2020 leerlo esto es un cambio muy radical de cómo entendemos la movilidad en este país. Yo creo que tienes una tarea también que cuando la expliques será apasionante. Pues muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias a todos y a la organización de este foro. No reitero agradecimientos, pero bueno, es un lujo y un placer estar aquí. Efectivamente, yo vengo a hablar de movilidad de transporte, y voy a intentar transmitir lo que estamos trabajando en esa estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada 2030 que hemos lanzado desde el MITMA, desde el Ministerio de Transportes. Bueno, en primer lugar, por entender el escenario del que estamos hablando, movilidad y transporte, pues creo que todos hemos sufrido en las épocas más duras de la pandemia lo que ha significado la limitación de la movilidad a nivel personal, lo necesario que era para nuestro día a día, lo necesario que es el transporte también de mercancías por el funcionamiento de toda la actividad productiva y también de nuestros propios suministros como personas en los supermercados, en los suministros farmacéuticos, etcétera. Por tanto, es una actividad claramente esencial para la vida de cualquier ciudad, de cualquier actividad económica. Además, en sí mismo es un sector importante, representa en torno al 4,5% del PIB, 800.000 empleos, por tanto, en sí misma ya no solo la contribución a todo el tejido productivo, sino la importancia como sector y, como digo, en nuestra calidad de vida del día a día. Pero, sin duda, también esa movilidad, ese transporte, tiene unos efectos externos no tan deseados. El transporte en su conjunto es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, casi un tercio del total. Es un responsable mayoritario de las partículas, de las emisiones contaminantes y las partículas finas que afectan a la salud de las personas en las ciudades. Por tanto, tenemos retos también muy importantes a los que atender. Y es un sector, la movilidad y el transporte, en plena ebullición, en plena transformación, hemos identificado 3 grandes vectores de cambio. El primero es esta urgencia climática, hemos dicho que somos el responsable de casi un tercio de las emisiones de efecto invernadero, por tanto, es urgente, es prioritario y casi no nos da tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer si queremos realmente alcanzar esa economía descarbonizada en su conjunto. Si somos un tercio del problema, pues tenemos que actuar sin dilación. Otro vector de transformación, y aquí ya no es un reto sino una oportunidad, es la digitalización, las nuevas tecnologías, la forma tan rápida en la que está cambiando nuestra forma de movernos, los servicios de movilidad, la forma en que nuestro móvil en nuestra mano nos plantea soluciones de movilidad o servicios que hace 5 o 10 años ni imaginábamos, lo rápido que están cambiando todo, nuevos vehículos, nuevas soluciones adaptadas al reto demográfico, por ejemplo, a personas con discapacidad, de alguna forma hacen que los servicios de movilidad sean más adaptados a las necesidades reales de los ciudadanos. Por tanto, digitalización y nuevas tecnologías como ese vector que nos da una oportunidad. Y luego, como tercer vector de cambio, pues sin duda los retos de carácter demográfico, esa mayor concentración de población en ciudades más congestionadas, esa menor población en ciudades dispersas, en áreas rurales, que hace más difícil atender las necesidades de movilidad cuando la demanda no se concentra. Y además retos demográficos desde el punto de vista, por ejemplo, del envejecimiento de la población o esas ciudades adaptadas a todas las personas, ¿no? A los mayores, a los niños, ¿no? Que tengan su espacio y su forma de moverse en nuestras ciudades. Por tanto, esos son los grandes retos, los grandes vectores de cambio que estábamos viviendo en el mundo del transporte y la movilidad. Vino la pandemia y nos ha añadido un reto relevante que estamos haciendo frente ahora mismo, que es esa aversión que estamos viendo a la vuelta al uso del transporte público, del transporte colectivo, que tiene que ser el elemento vertebrador de nuestras ciudades, ¿no? Estamos viendo el auge ya del transporte individual, y al transporte colectivo, al transporte público, le está costando más alcanzar los niveles prepandemia. Por tanto, un nuevo reto que estamos también afrontando. Y este es el marco en el que nos movemos, este es el sector en ebullición en el que trabajo, del que vengo a hablar. Y hablando ya de gobernanza, como no puede ser de otra forma, es compleja en este sector. Ya no podemos hablar de una política de transportes y movilidad si no hablamos de una política de medio ambiente, si no hablamos de una política energética, si no hablamos de una política de cambio climático, si no hablamos
de innovación, de digitalización. Por tanto, yo no sé si pasa con todas, pero parece que sí, las políticas cada vez son menos hilos y están más interconectadas. Todo es muy transversal. Tenemos que hablar mucho unos con otros. Pero además en movilidad, y pasa en otros muchos ámbitos, estamos las tres administraciones. Estamos desde el Ministerio, pero por supuesto están las comunidades autónomas, que son las competentes en la movilidad terrestre en su territorio, y que duda cabe están los ayuntamientos, las entidades locales, que son los planificadores y los ejecutores de la movilidad pues, en el entorno rural, en el entorno urbano, en el entorno del día a día de nuestra movilidad urbana. Por tanto, las tres administraciones estamos implicadas y tenemos que lograr conectarnos y hablar y bueno, pues esos elementos de gobernanza, ¿no?, que nos hacen falta para ir todos a una. Y ante estos retos, ¿qué hace el Ministerio? Bueno, éramos el antiguo Ministerio de Fomento, que en el imaginario colectivo pues somos los que llevamos el AVE, los que llevamos las carreteras al territorio, y ahora somos el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y ese cambio de nombre es toda una declaración de intenciones. Y para guiarnos en ese cambio de nombre, en pasar de ser la infraestructura a ser la movilidad y lo que eso tiene que ver, nos dotamos de una estrategia, que es la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que efectivamente presentamos el año pasado, en 2020, en la forma de documento para el debate. Documento para el debate porque queríamos presentarlo a la sociedad todavía como un borrador, por decirlo así, un documento muy amplio, pero como abierto a propuestas, a mejoras, a ideas de otras administraciones, de otros sectores, de la sociedad civil, de la academia, etcétera, etcétera. Con ese documento, ahora estamos preparando ya el documento definitivo y le damos tanta importancia que se ha colocado, digamos, como hito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado de Europa. Por tanto, esta estrategia de movilidad, que estamos ya ultimando la versión definitiva, lo hemos colocado como una de las reformas a las que España como país se compromete a abordar, como sabéis, como cumplimiento del Plan de Recuperación, que tiene reformas e inversiones. Si hablamos de las ciudades, ¿qué visión tenemos? Porque esa estrategia de movilidad es mucho más amplia, no abarca solo la movilidad urbana, abarca transporte de mercancías, el modo aéreo, el modo marítimo, el modo ferroviario, por supuesto. Pero si hablamos de ciudad, ¿cuál es la visión del MITMA, del Ministerio? Pues una ciudad que lo dibuja muy bien, una pirámide que utiliza el IDAE, una pirámide invertida, donde en el grueso de la pirámide, en la base que está arriba, debería estar la movilidad activa, ir andando, ir en bici, porque es la movilidad que no contamina y además la movilidad que nos da un plus de salud por luchar contra el sedentarismo. Es la movilidad accesible para los niños pequeños, para las personas mayores. Es una movilidad que nos mantiene activos y, como digo, no genera emisiones y nos da ese plus de salud. La segunda prioridad para todas las administraciones debería ser ese fomento del transporte público, el transporte colectivo como vertebrador de nuestras ciudades, como columna vertebral, que sea accesible, que sea asequible para todos. Y ya por debajo estarían los distintos esquemas de movilidad compartida, de compartir viaje, compartir vehículo, que añaden pues, un plus de sostenibilidad, y como última opción el vehículo privado, que tiene que estar ahí y tiene un papel, y hay viajes que es imposible hacerlo sin un vehículo privado, pero que debemos esforzarnos porque las otras formas de movilidad vayan ganando terreno en nuestras ciudades. Para ayudar a esto, por supuesto, como digo, estamos hablando de movilidad urbana, no somos el agente principal, el Ministerio, pero sí queremos ser facilitador, sí queremos estar ahí para aportar desde el Estado, desde el Gobierno de España, para aportar a comunidades autónomas, a ayuntamientos en la labor de esta movilidad urbana más sostenible y más respetuosa con la salud de las personas y la calidad de vida. ¿Y qué proponemos? Nos hemos dado esta estrategia. Esa estrategia tiene una serie de medidas, hasta 150 medidas que proponíamos. Muchas de ellas tendrán rango de ley y se recogerán en una futura ley de movilidad sostenible que ya estamos elaborando y esperamos presentar un primer borrador antes de fin de año, que también es uno de los hitos del plan de recuperación presentado a Bruselas. Esta ley lo que propone en materia de gobernanza es crear un sistema nacional de movilidad. Igual que nos hemos dotado de un sistema nacional de salud, que todos conocemos, donde estamos el Estado, las comunidades autónomas hablando de temas de salud, creemos que el tema de la movilidad nos implica a todos y queremos crear ese sistema de gobernanza, ese sistema nacional de movilidad, donde Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos nos sentemos a hablar de movilidad, a hablar de transporte, a hablar de los retos que afrontamos, y donde también tendrá un espacio la sociedad civil, la universidad, las academias. Crear este foro nos parece muy importante porque ahora mismo carecemos de él. Por supuesto estamos hablando, por supuesto tenemos interacciones, pero no están ordenadas, y queremos dar esta nueva estructura a través de esa ley, como digo, de movilidad sostenible. Y luego el tercer gran elemento, la estrategia, la ley,
y el tercer gran elemento que tenemos es el plan de recuperación. He hablado de las reformas, pero por supuesto las inversiones, estos fondos europeos de reconstrucción que se nos presentan como la gran oportunidad para acometer las inversiones que tenemos que acometer para hacer posible pues estos nuevos esquemas de transporte y movilidad más sostenibles, más para todos. Y ahí, bueno, creo que los que vengáis del mundo de entidades locales, de ayuntamientos, sois conscientes, hemos lanzado una primera convocatoria de 1.000 millones en ayudas para proyectos de movilidad sostenible en ayuntamientos. Y creemos que es pues un reto, una gran oportunidad estos fondos europeos que están aquí, que tenemos el reto tremendo de hacerlos fluir, digamos, de ponerlos en la economía real en el mínimo tiempo posible, también por los hitos que nos marca en plan. Y ahí estamos, hemos hecho, pues no os voy a negar que hay esfuerzo desde el Ministerio por ir lo más rápido posible. Ahora tenemos que hacer esfuerzo desde ayuntamientos para ejecutar los proyectos y encantados de meternos en este reto que era nuevo para nosotros. Repito, éramos el antiguo Ministerio de Fomento que no estábamos involucrados en estos temas, pero los hemos cogido con muchísima ilusión y de verdad con el convencimiento de que son elementales y prioritarios para esa descarbonización, para esas ciudades más humanas y más amables con las personas. Y nada más, que yo seguro que ya me he extendido mucho más de lo que se esperaba. Pero... Muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que ha estado perfecto. Alguien ha hecho como un amago de aplaudir, pero se ha quedado ahí. Una clave que ha salido tanto en la intervención de Juana López como en la de Ángeles Marín tiene que ver con la transición ecológica, que es una capa que nos incumbe a todos y que hay que articular en acciones concretas. Y dentro de esa capacidad de actuar de forma concreta en el territorio y con las demás administraciones está la Fundación Biodiversidad, que tiene un papel importante y más que va a jugar, ¿no? Como decía antes Ángeles, estrategia, ley y acciones. Y ahí es donde está la Fundación Biodiversidad. Cuando quieras, Elena, una pequeña visión de la Fundación Biodiversidad y de la gobernanza. Sí. Muchas gracias. Sí, como dices, la Fundación Biodiversidad, que es una fundación adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pues en este tema de ciudades y territorios y recuperación, ha desarrollado una línea de trabajo novedosa para la Fundación y que tiene que ver con la renaturalización y la resiliencia de ciudades. Nuestro objetivo en esta línea de trabajo es reforzar el papel de la naturaleza para mejorar la calidad de vida y la salud de sus ciudadanos y al mismo tiempo luchar contra la pérdida de biodiversidad y contra el cambio climático. El porqué de esta línea de trabajo es que en un contexto, como decía, de emergencia climática, de pérdida acelerada de biodiversidad, además agravado por una crisis sanitaria como la que hemos vivido y estamos viviendo, las soluciones basadas en la naturaleza son una buena idea en el sentido de que aprovechar los servicios que nos proporciona la naturaleza y los ecosistemas es una forma costo efectiva de hacer frente a muchos de los retos que se presentan en las ciudades. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el aumento de temperatura y el efecto de isla de calor, que muchas veces a través de la vegetación se puede mitigar. Tiene que ver con los problemas de ruido, que también puede mitigarse utilizando pues, medidas adecuadas, infraestructura de vegetación. Tiene que ver con la calidad del aire, la absorción de CO2 y la mitigación del cambio climático. Tiene que ver con la permeabilización de las ciudades, que muchas veces son tan impermeables que cuando hay eventos climatológicos extremos se producen inundaciones tremendas por no haber dejado salir al agua, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de utilizar a la naturaleza como fuente de soluciones me parecía interesante traerla aquí porque llevamos en estos días de análisis y de diagnóstico de los problemas a los que se enfrentan los territorios. También se ha puesto de relieve la importancia de la transición ecológica, la importancia de los temas vinculados a la vivienda, a la eficiencia energética, a la movilidad, pero creo que es importante también recordar el potencial que tiene el reverdecimiento, la utilización de infraestructuras verdes como parte de la solución, ¿no? Como parte de la forma de enfrentar todos estos retos.
Bueno, esta línea de trabajo se enmarca, por supuesto, como estábamos hablando, también en una estrategia, en la estrategia de infraestructura verde y conectividad ecológica, que habla de ecosistemas terrestres y marinos, pero también de entornos urbanos, precisamente por este papel que la infraestructura verde puede desarrollar. Se enmarca también en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, por el potencial que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, precisamente para aumentar la resiliencia de las ciudades en todos estos, para hacer frente a todos estos retos que acabo de comentar. ¿Y de qué estamos hablando? Pues cuando hablamos de infraestructura verde, puede ser de infraestructura verde de diversos tipos. Podemos estar hablando en el nivel de ciudad, de bosques urbanos o anillos verdes. Podemos estar hablando en un nivel más de manzana o de barrio, de huertos urbanos. Podemos estar hablando de edificios, ¿no?, que tengan techos verdes, jardines verticales, espacios, lo que llamamos espacios, infraestructuras azules o espacios azules, renaturalización de ríos, humedales, etcétera, etcétera. En cuanto al cómo, esta línea de trabajo tiene dos herramientas principales. Por un lado, las convocatorias y, por otro lado, el fortalecimiento de capacidades y el trabajo en red. En la convocatoria que hemos diseñado para renaturalización de ciudades y que se publicó muy recientemente, antes de ayer, es una convocatoria que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está dotada con 58 millones de euros este año y con 62 el año que viene. Lo vamos a hacer en dos partes. Señalo que está enmarcada en el Plan de Recuperación porque trata de responder a ese espíritu de ambición y de transformación. Buscamos hacer proyectos transformadores, no pequeñas intervenciones, por lo cual pues, buscamos que los proyectos tengan un cierto volumen para que generen impacto, entre 2 y 4 millones de euros, y también que tengan un tiempo suficiente para ejecutarse, con un periodo de ejecución hasta finales del 2025. Buscamos que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo, buscamos transformaciones de largo plazo, que realmente estos fondos de recuperación nos sirvan para que el cambio se produzca y se mantenga. Y por eso hemos puesto el énfasis en que las actividades de reverdecimiento o de renaturalización se inscriban en algún tipo de plan o estrategia, puede ser agenda urbana o puede ser otro tipo de ordenación municipal, pero que tengan ese espíritu de estar integrada en una estrategia. Pero deben ser, por supuesto, intervenciones orientadas a la acción. Buscamos transformar en el territorio, no quedarnos, por supuesto, en el plan, en la estrategia. Esto creo que es algo que también de manera transversal hemos hablado en todas las sesiones del foro. Y también buscando esa sostenibilidad y esa transformación, acompañando a estas intervenciones, que son la parte central que deberían ser la parte central de los proyectos, pedimos que estas intervenciones vayan acompañadas de planes de gobernanza y participación, de planes de comunicación y sensibilización y, por supuesto, de un programa de seguimiento y evaluación. Esto también es algo que hemos hablado en muchas de las sesiones. Creo que no hace falta repetirlo, pero, por supuesto, consideramos que la gobernanza es clave, pero también la participación de la ciudadanía, que al fin y al cabo tiene que ser una parte de esa transformación estructural que buscamos y también no solamente una parte acompañante, sino un poco la impulsora, ¿no?, de todas esas transformaciones que no van a tener lugar o que no van a ser exitosas sin el acompañamiento de los ciudadanos. Y la parte de comunicación y sensibilización también nos parece muy importante porque, por supuesto, hay que comunicar las actividades no solo de renaturalización, todas, pero el componente de acercar la naturaleza a la ciudad también está vinculado con algo que hablábamos o que se hablaba en las últimas, se ha hablado en todas las últimas cumbres y también por parte del Secretario General de Naciones Unidas, es esa idea de reconciliarnos con la naturaleza y de aprender a apreciarla para poder protegerla y conservarla. Este es un poco el panorama de estas convocatorias que acabamos de publicar y queremos acompañarlas, dado que son convocatorias que para el tipo de convocatorias que nosotros hacíamos habitualmente son ambiciosas y tienen un volumen importante de financiación.
queremos acompañarlas de un programa de capacitación y trabajo en red que estamos diseñando. Pensamos que es un momento en el que muchos ayuntamientos se enfrentan a problemas parecidos y que tiene mucho sentido que haya ese intercambio de experiencias, y pensamos también que tenemos que aprender de todo este proceso si queremos que realmente la transformación se produzca y perdure. Entonces, el papel de la ciencia y el conocimiento y la sistematización de lecciones aprendidas también nos parece muy importante como elemento de fortalecimiento de capacidades. Así que ese es un poco el panorama de lo que estamos haciendo ahora en la Fundación. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Hemos visto tres marcos estratégicos que tienen muy claro que hay que abordar la gobernanza, pero ahora tenemos que ver el otro lado, que es desde el territorio, el día a día, la puesta en marcha de proyectos y cómo eso llega a nuestras ciudades y nuestros pueblos. Y para ello, el alcalde de Logroño, Pablo, nos puede hablar claramente, ¿no?, de cómo se aborda esta transformación urbana, esta agenda en una ciudad media como Logroño, con sus buenos frutos y también sus complicaciones. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Primero quería agradecer al MIDMA la organización de este foro aquí en Sevilla, a Sevilla y a su alcalde su hospitalidad, y para nosotros que hayan invitado a Logroño pues es nos produce mucha satisfacción. Has hablado de Logroño como ciudad media. Decía Aristóteles que en el medio está la virtud. Había aquel concepto griego del mesotés, ¿no?, del equilibrio, la mesura, y las ciudades medias son ciudades mesuradas. Ahora cuando veo la agenda urbana española, que quiere ciudades, se propende hacia ciudades densas, compactas, ciudades donde tienes todo cerca, próximas, cohesionadas, donde no hay barrios para ricos, barrios para pobres, zonas periféricas degradadas, barrios inseguros, sino donde se convive y se coexiste bien, pues yo veo Logroño y entonces recuerdo a los alcaldes y alcaldesas de este periodo democrático, de estos 40 años, que han establecido un consenso básico sobre qué debía ser la ciudad media y cómo debíamos vivir, y vivir bien, vivir dentro de esa felicidad que los clásicos decían, y ha sido sobre la base de un consenso político de fondo y sobre la base de un diálogo entre la parte técnica y la parte política. Nosotros tuvimos la gran suerte de tener un arquitecto municipal durante 42 años, Javier Martínez Laorden, que en un diálogo, dílogos, construir entre dos por medio de la palabra algo, la parte política, la parte técnica, entendieron qué es lo que debía ser una ciudad de un buen vivir, ordenada, planificada. Así que cuando viene, por ejemplo, lo veo al alcalde de Torremolinos u otros, y vienen a ver Concéntrico, por ejemplo, un espacio de arquitectura relevante, ¿no?, Festival Internacional, dicen, oye, pues esta ciudad qué bien ordenada y qué bien planificada está. Y bueno, y parece que se vive bien, ¿no?, y la gente tiene aquí un buen modo de vida. Creo que es esto, en definitiva, lo que se busca, ¿no? Cuando escuchaba a Joan Clos ayer hablar cómo desde el urbanismo se pueden generar propuestas de desarrollo sostenible, pensaba en esa gente que ha hecho posible que Logroño sea lo que hoy es, una ciudad media pero muy pujante, con mucha vida. O cuando escuchaba a Miguel Ángel Moratinos hablar de que no quería una ciudad verde, es una ciudad multicolor, y veo cómo Logroño en los últimos años ha incorporado un 15% de población inmigrante, 120 nacionalidades, 1 de cada 4 chavales son hijos de gente que ha venido de fuera, y se ha hecho un proceso de integración tan fuerte y sólido. Pues también pienso en Logroño. Entonces veo ahí mucho diálogo, formal e informal, y una gobernanza que está basada en esa colaboración entre los técnicos y los políticos, en consensos de fondo sobre cómo recuperar un río, el río Ebro, para que, como dijo Santiago Martín Barajas, ¿no?, cuando vino, dijo, bueno, nosotros Madrid-Río lo hemos pasado de una cloaca a un río, pero vosotros tenéis aquí el mejor bosque de ribera en el río Ebro. Puedes pasear 8 kilómetros por el río Ebro y ver una fauna y flora donde hay hasta visón europeo, y hay una biodiversidad excelente. Y cuando el Iregua se junta con el río Ebro, pues la gente es feliz en ese paisaje, ¿no? Cómo estamos rodeados de un mar de viñas, y lo rural y lo urbano conversan con sentido, ¿no? Cuando se habla de la estrategia europea de la granja a la mesa, pues yo pienso en Logroño porque todavía tiene una huerta metropolitana al lado del Ebro, donde comemos unas verduras fantásticas, y podemos ir a comer a casa.
que también me produce a mí mucha felicidad, incluso como alcalde. No solamente hay una huerta metropolitana, hay un mar de viñas. Vitoria tenía las lagunas y el Anillo Verde. Logroño tiene la singularidad de estar rodeado de un mar de viñas, que ahora en el mes de octubre es la belleza, cuando esos tonos ocres, ¿no?, de la viña. Entonces hay mucho enoturismo, mucha actividad económica vinculada a ese paisaje del viñedo. Mucha gente quiere venir a Logroño, que es el primer destino enoturístico de España, porque aprecia ese modo de vida. Y va a la Laurel, que es la calle donde ricos, pobres, gente charla, y es una calle feliz, ¿no? Entonces, de todo lo que he podido apreciar en estos 2 días, digo, bueno, pues al final lo que parece que se quiere es esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Claro, la conversación no es local, es global. ¿Cómo competir globalmente las ciudades medias para que nuestros niños chicos no se quieran marchar a otras ciudades o quieran irse a otras ciudades pero quieran volver, ¿no? Como pasaba en el flujo pacífico, ¿no? Quieran volver a Logroño, ¿no? Ir, aprender y volver. Creo que tiene que ver con las tecnópolis de las que hablaba Castells, es decir, ciudades donde quizás también es posible desarrollar el trabajo de los trabajadores del conocimiento, los brain workers, muchos centros que es... En Logroño hay una cosa muy curiosa también. Muchos profesores hicieron grandes empresas. Arsis, por ejemplo, es la mejor empresa de cloud computing de Europa y está en Logroño. Un bibliotecario de la Universidad de La Rioja creó Dialnet, que es el mayor repositorio de recursos, tesis doctorales, banco de conocimiento en lengua castellana. Y ahí, luego hay sobre eso una capacidad de hacer. La mayor universidad online de crecimiento en Latinoamérica, la UNIR, está en Logroño. Más de 400 personas trabajando ahí. Y hay empresas que trabajan en inteligencia artificial, Big Data. Bueno, ¿cómo se puede desarrollar proyectos sugerentes, atractivos, desde una ciudad media como Logroño, conversando a nivel global y, al mismo tiempo, tener todos aquellos índices o parámetros que hablan de la buena vida, ¿no? La semana pasada teníamos aquí, pensábamos en la España 2050 y eligieron Logroño para hablar del futuro de las ciudades. Entonces yo preguntaba a la Oficina de Prospectiva y Estrategia de Gobierno y digo, oye, ¿por qué habéis elegido Logroño? Y entonces me decían, algunos datos, ¿no? Me decían, pues mira, cuando analizamos la vivienda, el primer día el presidente anunció cambios en la vivienda, el presidente del Gobierno, dijo, el acceso a la vivienda habitual en Logroño es la primera región, La Rioja, porque son 4,8 años para acceder a la vivienda. La tasa de emancipación de jóvenes entre 16 y 34 años es la segunda de España, el 49% se emancipan a esas edades. La cuota hipotecaria mensual media más baja es la más baja, 425 euros. Hay un cierto liderazgo en las ciudades inteligentes, ahora ocupamos la presidencia de la Red Española de Ciudades Inteligentes, y la vulnerabilidad residencial de personas mayores es muy baja, ¿no? Y la satisfacción de la gente que vive en ciudades como Pamplona, Vitoria, Logroño o ciudades medias es importante. Allá a fondo está Vergasa, Ramón Vergasa, que hizo una tesis doctoral sobre los 50 años de evolución de Logroño, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho aprendizaje embebido, mucho conocimiento y de cómo hacer que ciudades de este tipo sean ciudades donde la gente quiere vivir. Yo he tenido, bueno, trabajo en Alemania, en Madrid. Cuando tenía que estar 1 hora yendo y viniendo para trabajo, me comían los diablos. Cuando no podía comer en casa con mi hijo, me comían los diablos. Cuando tenía ese estado, ¿no? Entonces, la cuestión siempre es la política, ¿no? La política es lo esencial, el para qué. ¿Para qué hacemos las cosas, ¿no? Entonces lo han dicho, ¿no? Yo agradezco muchísimo la transformación del MITMA y su sensibilidad municipalista. Agradezco muchísimo el trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias para hacer entender que esta transformación solo podrá hacerse si se cuenta con el municipalismo. Agradezco muchísimo las convocatorias que se están sacando en los ministerios de transición ecológica, esa apuesta por ministros, ministras que tienen esa sensibilidad municipalista. Lo agradezco muchísimo, gente que ha trabajado, porque creo que es la clave para esa transformación. La transformación, se decía, se hace en las ciudades. Creo que la cohesión territorial en España, no todo pasa en Madrid. No todo pasa en Madrid. Y diría más, no todo debiera pasar en Madrid. Debiera pasar en otros sitios. Y ahí hay una decisión política de fondo sobre para qué y dónde apostamos, ¿no? Y creo que, bueno, Logroño no se mira, es un Logroño metropolitano, somos tierra de frontera, por lo tanto a 5 kilómetros tenemos Navarra, a 5 kilómetros País Vasco, miramos el Logroño metropolitano. Vemos un poquito más, somos una capital región, en Logroño son 150.000 habitantes, la mitad de La Rioja, por lo tanto conversamos con todos los pueblos de alrededor en un diálogo muy intenso y estamos en el eje mediterráneo, perdón, en el eje del Ebro, el Valle del Ebro, y muy cerca del hinterland de Bilbao y Navarra, ¿no? Entonces, bueno, y luego estamos en Europa, por supuesto, somos ciudad europea. Entonces, no es un soliloquio, no es una visión endogámica, es una gobernanza también que mira todas esas dimensiones, pero creo que un buen vivir, como decían los clásicos, tiene que ver con algunas de las cosas que he apuntado antes. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué utilizamos la tecnología?
Y ya digo, creo que vamos en la buena dirección y que este cambio y este Gobierno está poniendo las bases para que esa transformación sea sólida, para que España 2050, los chavales que ahora tienen 16 o 18 años, puedan ir en bicicleta a los coles sin temor a ser atropellados, la gente pueda caminar, ahora que hemos recibido el premio de Ciudades que Caminan, pueda caminar nuestros abuelos con seguridad, sin temor a ser atropellados, para que reduzcamos el índice de siniestralidad en las ciudades, que todavía es muy grande, y para que cuando veamos aquí en Sevilla o en otros sitios grandes avenidas, pensemos que la ciudad no es para que los coches fluyan, sino para el bienestar del peatón. Creo que pensar así nos va a dar esa transformación. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Qué momento envidia, por favor? Si no viviera al lado de la Ribera del Duero, estaría preocupado. Bueno, ahí tampoco se está mal. Por eso. Esa es una forma y un modelo dentro del poblamiento. Decías una cosa que es fundamental, que no todo pasa en Madrid. No, casi nada pasa en Madrid, aunque a veces parezca lo contrario. Casi nadie vive en Madrid en el conjunto nacional. Casi todo el mundo vive fuera de Madrid. Casi todas las empresas están fuera de Madrid, aunque a veces parezca lo contrario. Y a veces no se vive solo en el área metropolitana, sino en el entorno. Y cada uno de los municipios pone en marcha estrategias y planes muy potentes. Y tenemos aquí a Lidia Muñoz para contarnos que también en San Feliu de Llobregat quieren una agenda urbana y la van a tener. En ello estamos. Bien, bueno, gracias también por la invitación, sobre todo. Buenas tardes a todos y a todas, por la confianza en nuestro proyecto. Y bueno, a ver, Pablo así es el ejemplo, claro, de que cuando un alcalde o una alcaldesa nos pone un altavoz, se nos iluminan los ojos, ¿no? Y tenemos muchas ganas de explicar las virtudes de nuestro territorio, ¿no? Porque todo lo que hacemos lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor. Así que esto también, trasladarlo y explicar cuál es nuestro día a día, cómo es nuestro trabajo, pues es de agradecer en este entorno. Yo os presento también nuestra ciudad, San Feliu, es la capital del Baix Llobregat, 46.200 habitantes, 12 kilómetros cuadrados, más del 60% del territorio espacio natural. Cuando hablamos del área metropolitana, pensamos que vivimos en un continuo urbano de pueblo tras pueblo, municipio tras municipio, pero nosotros nos encontramos con esta singularidad también, ¿no? Con el Parque de Collserola como frontera y el río Llobregat, el Parque Agrario, ¿no? También fuente de riqueza desde el otro, ¿no? Más del 60%, como decía, de nuestro territorio es espacio natural. Vivimos en una ciudad compacta, una ciudad sin grandes desigualdades, una ciudad que durante 40 años ha construido con estos retos y con esta mirada que hemos heredado, ¿no? Y que ahora la implementación de todos estos principios de agenda urbana son más sencillos de aplicar y es un escenario pues, con mucho potencial. Ante el aspecto más bonito, ¿no? Nos encontramos también aspectos negativos, y es que nuestra ciudad está dividida por la vía del tren justo en la mitad. Son 3 kilómetros de vía, 1,5 en el casco urbano. Y la parte positiva es que después de 40 años de lucha institucional y ciudadana hemos conseguido que Adif empiece las obras del soterramiento de las vías, nos alegramos, un soterramiento necesario, no unas infraestructuras que ponen la vida en el centro, porque para nosotras era muy necesario esta inversión, ya que se ha llevado vidas por delante, ¿no? Y el drama humano es imposible de recuperar. También era necesario para ayudar a la movilidad de todos y de todas, al transporte de la mayoría, al transporte de rodalías, a mejorar sus frecuencias. Nosotras tenemos un paso a nivel bajado 50 minutos de cada hora en pleno centro de la ciudad, cosa que, pues, como imaginaréis, dificulta muchísimo nuestros traslados diarios. Y, por último, también la necesidad de coser nuestra ciudad, de hacerla más cohesionada urbanamente, socialmente. Y ahora nos encontramos delante de este reto, delante de esta oportunidad donde se nos liberan 160.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, que es mucho espacio, casi todo público, y vaya, pues esta experiencia es la que se ha valorado desde el Ministerio. Somos municipio de prueba piloto de agenda urbana y estamos preparadas, ¿no?, para afrontar estos grandes retos que la agenda urbana nos plantea y ubicarlo en todo este gran terreno de explotación para la implementación de la agenda urbana. Pero más allá de la agenda, nosotros también partíamos de una base
sólida, de un documento de estrategia de ciudad que marcaba ya las líneas de desarrollo sostenible, con el soterramiento como motor, pero también con muchas otras oportunidades vinculadas a las infraestructuras verdes y vinculadas a otro tipo de oportunidades. Y la estrategia de movilidad era también muy importante dentro de este documento, que es también lo que desde el Ministerio se ha valorado, ¿no? Ciudad de 15 minutos, esta ciudad cohesionada donde más del 80% de la población tiene 4 o 5 equipamientos en su entorno, con una calidad de los servicios muy elevada, y esto es lo que ahora aún, ¿no?, con el soterramiento de las vías tenemos más capacidad de potenciar. 4 kilómetros de carriles bicis urbanos, ¿no?, más allá de la conexión con espacios naturales. Y esta estrategia de movilidad de corto y medio plazo, que la estamos ya implementando, que llevamos años implementando, nos ayuda también a preparar la ciudad del futuro, ¿no? Lo que no queremos es que cuando Adif se vaya de Sant Feliu pasen las bolas de heno por encima de una losa, ¿no? O sea, nosotros ya estamos construyendo de manera participada también todo este futuro de nuestra ciudad. Y yo creo que aquí, cuando hablamos de gobernanza, ¿no?, en muchas mesas se ha estado hablando de gobernanza multinivel, de gobernanza con otras administraciones, cosa que creo particularmente que es necesario también ponerlo negro sobre blanco, ¿no?, porque que no queden voluntades. La gobernanza es importante, sino que, como decía la compañera Juana, es muy importante, ¿no?, que también quede por escrito y que sea también una gobernanza formal la que nos ayude a los municipios y ciudades saber, conocer cuál es nuestro órgano relacional, ¿no?, cuál es nuestro marco relacional con el resto de instituciones, como pasa en algunos otros aspectos, ¿no? Y con lo que explicaba de la gobernanza propia, la gobernanza interna, de cómo hacer crecer nuestra ciudad con todos estos principios que la Agenda Urbana marca, me gustaría explicaros también la experiencia que ahora culmina en nuestra ciudad el 21 de noviembre con una consulta ciudadana, y es que llevamos dibujando un proceso de participación desde 2018, para hacer un concurso. Hemos elaborado unas bases de un concurso de ideas, y estas bases contenían 3 documentos básicos. Las conclusiones de este proceso de participación que os comentaba, ¿no?, cómo quieren nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas que su ciudad evolucione, ¿no?, teniendo a la vez un segundo documento muy importante, todos los parámetros, indicadores de ciudad muy claros, ¿no? Queremos saber cuántos kilómetros de metros de zonas verdes por habitante, cuántos equipamientos a nivel de salud, a nivel de educación, cuáles son las proyecciones demográficas de nuestra ciudad una vez se soterren las vías del tren, qué va a pasar con las infraestructuras verdes, ¿no?, cómo cosemos nuestras ciudades, qué oportunidades económicas también para el comercio, para otro tipo de actividades, para potenciar una agenda, unas actividades, ¿no?, que también contribuyan a la mejora de vida de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Todos estos indicadores formaban parte también del concurso de ideas que les comentaba. Y un tercer elemento que también se ha hablado en alguna otra mesa es nuestra identidad, ¿no?, cómo también estas propuestas del concurso tenían que mantener la identidad construida durante tanto tiempo, ¿no?, durante 40 años en nuestra ciudad. Y una de las conclusiones era, por ejemplo, a nivel edificatorio, a nivel cómo el urbanismo se pone al servicio de las personas, ¿no?, también se contemplaban estas bases. 31 propuestas se presentan a nivel internacional. Un jurado, tal y como marca la Ley de Arquitectura de Cataluña, ¿no?, el jurado elige 10 propuestas que se desarrollan. De las propuestas desarrolladas se escogen 3,
Y de estas tres últimas es lo que os explicaba al principio, que haremos la consulta ciudadana que presentamos el sábado pasado. Muy contentas, muy contentos, todo el mundo. Bueno, queremos que sea un gran éxito nuestra consulta ciudadana. Y yo creo que también la virtud de esta consulta es que superamos la propia ley de consultas, porque el resultado de esta consulta, del resultado, se obtendrán 50 puntos que van a dar al proyecto ganador. O sea que la ciudadanía es un órgano de contratación en sí mismo, ¿no? Y yo creo que también es una virtud de todo este proceso, porque es una participación real, es una gobernanza horizontal con una experiencia pues muy bonita y muy satisfactoria, que esperemos que lo sea a partir del 21 de noviembre. No sé si podré, bueno, es lo que comentabas, ¿no? Podríamos continuar. Y yo para acabar, como aspecto positivo, ¿no? Como aspecto positivo de marcar también lo que comentaba el compañero Pablo, ¿no? La necesidad de espacios como este, el hecho de que se nos dé voz a los municipios, yo creo que es una línea a potenciar, ¿no? Que nos sintamos valorados, valoradas, ¿no? Porque la vida se desarrolla en las ciudades, en los municipios, y los ayuntamientos somos el estandarte, ¿no? De esta defensa de los derechos básicos de la ciudadanía. Y por último también destacar esto, ¿no? Que esta gobernanza, estas relaciones, ¿no? Que no deja de ser cómo llegamos a acuerdos, cómo se marcan las prioridades y cómo se implementan, que estos procesos también sean conocidos, sean compartidos y bueno, todo el mundo pueda tener acceso a ellos. Muchas gracias. Hablabas de dar voz a los municipios y no solo a los municipios, también a ese nivel de la administración, esa capa que es la que concentra y agrupa y da muchísimo valor a cada uno de los municipios, especialmente a los pequeños. Y ahí están las diputaciones. Y una provincia como la provincia de Segovia, que decíamos antes que es una provincia de pequeños municipios al margen de su área urbana o del borde con la provincia de Madrid, y en la que ha hecho una apuesta fuerte, valiente, pero muy necesaria en favor de la agenda urbana. Y yo creo que es muy interesante que lo expliques. Bien, muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias efectivamente también al Ministerio, al MITMA, por estas jornadas, ¿no? Yo creo que es importante en toda esta época que nos está tocando vivir, y donde, bueno, pues como consecuencia también del proceso pandémico, pues el tema de la gobernanza ha habido que trabajarle casi diariamente, ¿no? Entre todas las administraciones, sobre todo. Creo que es importante estos procesos de diálogo, y donde, bueno, pues al final, ¿no? 4 ojos ven más que 2. Por lo tanto, este intercambio de ideas, de pareceres y de lo que se está haciendo en los diferentes territorios, creo que es enriquecedor. Yo traigo una provincia, traigo una realidad que es la realidad rural, ¿no? Donde, bueno, pues la provincia de Segovia entraría en Logroño, ciudad, en su totalidad. Estamos hablando de 152.000, 153.000 habitantes. Estamos hablando de 6.920 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de 22 habitantes por kilómetro. Si metemos la ciudad, si quitamos la ciudad, descendemos a 15 habitantes por kilómetro cuadrado, pero donde hay una zona de la provincia que incluso está en 2 habitantes, 2 y pico por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, esa es la realidad de 209 municipios, incluida la ciudad, que cuenta con 50.000 habitantes. En la ciudad vive aproximadamente una tercera parte de la población. En el alfoz de la ciudad, en su perímetro, vive otra tercera parte de la población, con lo cual nos quedamos con la otra tercera parte dispersa por prácticamente 180, 190 municipios, ¿no? Hay que tener en cuenta que solo hay 20 municipios, 21, que pasan de los 1.000 habitantes. Bueno, pues como esa es la realidad, nosotros siempre decimos, o yo acostumbro a decir, que el reto demográfico no es un eslogan, es la realidad que tenemos en muchas partes de nuestro territorio,
y que nos impide prestar o impide a personas que viven en esos territorios acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos u otras cuestiones, ¿no? Es decir, el reto demográfico es creador de desigualdades. Por eso tenemos que converger todos en facilitar los apoyos necesarios para esa prestación, en la medida de lo posible, igualitaria para los que viven en esos territorios poder acceder a los servicios. Nosotros, desde esa labor que se nos encomienda desde hace prácticamente 200 años, o más de 200 años en algún caso, a los gobiernos provinciales, a esos gobiernos locales intermedios, podríamos denominar, cuando se puso en marcha la agenda urbana, primero cuando trascendió la Agenda 2030, los ODS, luego la agenda urbana, no conceptuándolos como marcos normativos, pero sí considerándolos como planificaciones que podían llevarse a cabo, decidimos que, aunque no era un ámbito urbano el perfecto para poder desarrollar en nuestro territorio, sí que consideramos que teníamos que ser proactivos en la consideración de todas esas agencias, de toda esa documentación que estaba emanando, de todos esos manuales o guías que estaban emanando, tanto a nivel global como a nivel europeo, como a nivel del Gobierno de España. Y adoptamos la agenda urbana como un instrumento de planificación necesaria en nuestro territorio, de planificación territorial, que busca precisamente identificar esos retos y convertirles en oportunidades. Y para ello no hicimos nada nuevo. Lo que hicimos fue seguir los ítems que marcaba la agenda urbana, ¿no? Nosotros creemos que a través de la agenda urbana se puede convertir los territorios problema en territorios oportunidad. Y en esa línea nos pusimos a trabajar, en primer lugar, de una manera coordinada, haciendo llegar a todos los agentes que intervenimos en el territorio, y cuando hablo de agentes hablo de administraciones, pero hablo también de ámbito educativo, hablo también de ámbito asociativo, hablo también de las propias personas que viven en el territorio, es decir, un poco entre todos. Creíamos que teníamos que, desde la coparticipación, generar ese documento, porque desde luego todos estos documentos, para que sean creíbles, el primero que tiene que estar convencido de que puede aportar algo es quien vive en los territorios. Si le facilitas la participación, yo estoy convencido de que va a ayudar para que al final de verdad sea un documento que solucione problemas. Y desde esa coordinación realizamos el diagnóstico de nuestras necesidades en materia de sostenibilidad, en materia de digitalización y de transformación del propio territorio. Lo hicimos no creando un área incremental sobre lo que ya existe en la propia Diputación, sino desde una de las áreas existentes, que se denominaba ya, cuando se creó, Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad, y desde ahí se realizaron los trabajos in situ en el territorio con la consultora correspondiente, que fue la que nos guió, y se hizo la formulación estratégica con el correspondiente plan de acción que presentamos en sociedad a primeros de julio, y donde nos acompañó tanto el Gobierno de España con Sonia como representante del Ministerio, como la propia Junta de Castilla y León. Y eso ha supuesto, yo creo, y ha pasado muy poco tiempo y está todo planificado en su desarrollo durante la próxima década, yo creo que está suponiendo ya en el poco tiempo que lleva en marcha un cambio de paradigma, ¿no? en la manera de trabajar, pasando de una manera estanca, cada uno con su compartimento, sin mirar ni siquiera de reojo al de al lado, a comenzar a trabajar ya de una manera global, de una manera holística, de una manera en la que por lo menos se pregunta al de al lado. Con lo cual, algo se ha conseguido, ¿no? Ya en esta primera fase.
Juana lo decía en su intervención, ¿no? Cualquier acción encaminada hacia las agendas, cualquier acción encaminada hacia la mejora de la gobernanza tiene que ir de la mano de la ciudadanía, decía literalmente. Y yo así lo creo, y además nosotros en la agenda rural lo que pretendemos es poner precisamente una herramienta, un elemento en manos de los segovianos y de las segovianas, ¿no? Para que sean ellos también quienes nos dirijan y que nos vayan focalizando en cada momento a partir de sus necesidades, ¿no? Yo creo que el municipalismo se erige en el ecosistema perfecto para poner en marcha, bueno, pues mucha de esta renovación, ¿no?, entre comillas, de la vida como hasta ahora la hemos vivido, como la hemos estado conceptuando, ¿no? Y creo que es, como digo, el ecosistema perfecto para llevarlo a cabo. Pongo dos ejemplos muy fáciles, ¿no?, para que veáis un poco cómo, permitidme que os tutee, para que veáis cómo lo hemos hecho. Nosotros, ya lo digo, no lo he dicho, no hemos descubierto nada, es decir, hemos utilizado los ejes de la agenda urbana y lo que hemos hecho, que yo creo que esa sí que es la gran virtud de nuestra agenda rural, es haberla ruralizado, la agenda urbana. Yo creo que ese es el gran logro que hemos conseguido. Y pongo, como digo, dos o tres ejemplos. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de movilidad o cuando hablamos de restricción de movilidad o cuando hablamos de que solo los vehículos eco accedan a determinados ámbitos, nosotros no podemos hablar de eso. Nosotros lo que sí que podemos hacer es el eco reconvertirle en que en todo el territorio de la provincia existan puntos de recarga de vehículos eléctricos, ¿vale? O cuando hablamos del acceso de los camiones de recogida de residuos sólidos urbanos a los cascos históricos, que habla la agenda urbana, nosotros podemos hablar algo de eso, pero muy poquito. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si es rentable o qué rentabilidad o qué huella deja la recogida de residuos sólidos urbanos en muchos pequeños municipios que existen diseminados por nuestro territorio. O cuando hablamos de cuestiones de protección social, hablamos de cuidados de larga duración, en el sentido de que el ciudadano permanezca lo máximo posible en su ámbito, en su entorno doméstico, como procurándole servicios, un potente servicio de ayuda a domicilio, un potente servicio de comida a domicilio, servicios de fisioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? O si se llega al ámbito de la institucionalización, porque no pueda valerse por sí mismo y no tenga apoyos de ámbito comunitario o familiar, el proyecto Mi Casa, donde en pequeñas unidades de convivencia recreamos lo que sería una vivienda, aunque estén viviendo en un ámbito residencial, y ellos comparten su espacio y en función de sus habilidades aportan al grupo lo que pueden, y donde existen profesionales de referencia que son los encargados de tutelar, entre comillas, a esa persona y asistirle día tras día para no entrar en un proceso de que cada día se le cambie la persona de referencia al propio residente, ¿no? Y pongo con esos tres ejemplos a cabo. Creo que bueno, pues la aportación que hacen las agendas y bueno, todo lo que es el programa de transformación y resiliencia, creo que si somos todos capaces de entenderlo y de comprometernos, yo creo que no tiene que suponer medidas incrementales en lo que se venía haciendo, sino transformaciones verdaderamente exponenciales. Y yo creo que tenemos ahora la oportunidad de que eso sea una realidad. Y también decir, y acabo como comencé, con el tema de la gobernanza, este proceso tiene que ser un proceso compartido entre todos y tiene que ser también un proceso compartido entre todas las administraciones públicas. Y creo que
se ha demostrado en muchos territorios que donde la cogobernanza ha funcionado, se ha podido llevar medidas que a veces no eran muy entendidas por la ciudadanía, se ha podido llevar a efecto de manera coordinada y se ha trabajado muy bien ese engranaje de cogobernanza entre las administraciones, en este caso, ¿no? Pero yo creo que si también somos capaces de trasladarlo a la gobernanza, todo el ámbito administrativo, pero luego el ámbito social, educativo, etcétera, puede aportar perspectivas muy diferentes y, desde luego, entre todos podemos crear un espacio de oportunidad en nuestro territorio. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos fatal de tiempo, como es habitual, pero no es por nada malo, sino porque ha sido tan interesante todo lo que estáis contando que yo creo que eso es la gran virtualidad de esta mesa. 1 minuto cada uno para que nos pasemos de tiempo, pero solo un poco, y a partir de una idea general cada uno, y luego ya sí podemos dar por concluida la mesa. Empezamos por Juana, para que pueda terminar pronto. Yo creo que hay una idea que es fundamental, que es la idea de que tenemos que integrar y coordinar propuestas a nivel horizontal y vertical. Yo creo que ahí es donde está la gran virtualidad y el gran desafío de reto demográfico. Un minuto. Bueno, pues en 1 minuto 2 ideas, que creo que en mi anterior intervención no sé si lo he reforzado, pero la agenda urbana española, que trae causa de la agenda urbana a nivel mundial, y es el desarrollo del ODS 11 sobre asentamientos humanos, ciudades, es una agenda que no es solamente de las grandes ciudades, como se ha demostrado en las intervenciones que ha hecho el alcalde de Logroño, la alcaldesa de San Feliu y el presidente de la Diputación de Segovia, y así lo recoge la propia agenda. Creo que se ha hecho el esfuerzo en este foro en que esa mirada estuviera. De hecho, nosotros incluso queríamos haber coordinado una sesión. Finalmente no fue posible, pero creo que es muy importante que hagamos esa sensibilización a todo el mundo. Es una agenda que tiene que ver de los territorios, que habla de la cohesión y la vertebración territorial, que habla de los pequeños, de los medianos y de los grandes, y cómo se tiene que establecer un círculo virtuoso de solidaridad interterritorial. Y aquí mando un mensaje dentro del mensaje, y eso es muy importante. Yo lo hablaba ayer con mis alcaldes y alcaldesas, durante tantos años trabajando con ellos, que los de las grandes ciudades, o las medianas grandes ciudades, tengan esa mirada y lancen ese mensaje también, diciendo, no, necesitamos al ámbito rural. La conversación, creo que lo decías tu alcalde, ¿no? La conversación tiene que ser una conversación coherente y con sentido entre lo rural y lo urbano, y creo que eso es muy importante, que no lo perdamos de vista. Y la segunda idea, y rapidísima, es, por supuesto, ya no abundo más, que me he pasado antes 10 minutos hablando de la gobernanza, y todo lo que he dicho lo mantengo, pero también planteo un desafío. También tenemos que mejorar esos mecanismos de gobernanza, que no pueden estar tan encorsetados, tienen que ser formales y estar diseñados desde el minuto cero bien. ¿Para qué? Para ir de la mano con la ciudadanía desde el momento en que diseña las políticas públicas. Pero insisto, no nos encorsetemos. Yo creo que lo decías muy bien ahora, presidente, totalmente alineado. Nos conocimos ayer personalmente, donde existe esa cogobernanza, las cosas se demuestra que funcionan. Eso pasa por, hablábamos, complicidad, generosidad, solidaridad interterritorial y mucha colaboración. No solamente se trata de la división de competencias, sabemos que los gobiernos locales tenéis incumbencias y competencias y eso hay que mejorarlo, pero seamos también capaces de trabajar tanto en la esfera formal de los marcos que estas agendas nos ayudan, que son agendas políticas que tienen un consenso profundo, también lo decía el alcalde de Logroño, y hagamos uso de ellas precisamente para fortalecer esos consensos y esas gobernanzas. Y muchísimas gracias, es un placer, desde luego, poder compartir esta mesa con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, Juana. No lo hemos podido hacer en el foro, pero seguro que podremos hacer esa mesa que teníamos pensada más adelante. Elena, 1 minuto, una idea. La importancia de las políticas en materia de medio ambiente para las ciudades y para el territorio. Sí, quizá la idea central sería
cómo rescatar o cómo utilizar ese enfoque de ecosistemas para entender que las ciudades no están en una isla, están insertas en un territorio y que eso afecta a los flujos y a muchos servicios, por ejemplo, relacionados con el agua. El agua que se bebe en las ciudades se produce en la cabecera de las cuencas y la que sale de las ciudades va a algún lugar. Está relacionada también con las relaciones pues, con producción de alimentos, agrícolas y de biodiversidad. Esta es una idea que nosotros hemos tratado de reflejar en nuestra convocatoria porque nos parece que ese vínculo de lo rural y lo urbano es clave para toda esta ordenación territorial cohesionada y para eso hemos habilitado la posibilidad de que se presenten agrupaciones de beneficiarios. Es decir, nuestra convocatoria va dirigida a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, pero pueden presentarse junto con otros ayuntamientos y otros ayuntamientos limítrofes para mantener esa idea de conexión y conectividad. Entonces, esta sería mi idea clave. Suscribo porque me parece que también están muy relacionadas la idea de gobernanza, participación, que mencionaba Juana y que hemos mencionado a lo largo de toda la mesa. Y como última idea, también la necesidad de la participación de muchos actores, y en particular datos, ciencia, y de ahí la importancia del aprendizaje y del intercambio. Muchísimas gracias, Elena. Ángeles, una idea general, yo creo que salía en tu intervención la movilidad como elemento estructurante ya no solo del territorio, sino de la sociedad. Yo creo que es fundamental. Sí, eso es. Hablamos de la movilidad. Es que es un elemento básico, como decía, en nuestro día a día y no podemos permitir que se convierta en una barrera, ¿no? Una barrera para distintas pues, capas o sectores de la población. No podemos permitir que nadie tenga que rechazar un trabajo porque no tenga forma de llegar a él de una forma asequible y accesible. Son retos que tenemos ahí y por eso hablaba así en mi intervención, aunque lo he dicho muy brevemente, de esa movilidad también asequible en lo económico, ¿no? No puede excluir a nadie, ya que es un derecho básico de la ciudadanía y también accesible para todas las personas, tengan la necesidad que tengan la edad que tengan, ¿no? Que siempre hablamos como de que parece que todos estamos en forma y tenemos una edad media, pero hay capas de la población pues, de algún tipo de necesidad especial o mayores o jóvenes que también tienen ese derecho a moverse con libertad por las ciudades y también, por supuesto, por el ámbito rural. ¿No? Cuando hablamos de ciudades, y eso también lo habéis recalcado, lo dice la señora, no hablamos solo del ámbito urbano, grandes ciudades, sino de todo ámbito habitado, ¿no? Por ciudadanos, también los municipios más pequeños, por supuesto. Muchísimas gracias. Pablo, en tu caso hay una idea que yo creo que es central, el papel de las ciudades medias para la cohesión social y territorial de un país. Sí. Bueno, yo creo que la Agenda Urbana Española permite pensar juntos, permite pensar bien, permite tener conversaciones de calidad y cuanto mayor es la calidad de la conversación, pues más se avanza y antes aprendemos y aprendemos más, ¿no? Creo que también a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, hay que pensar bien, hay que planificar, pero hay que hacer, ¿no? A Logroño el Ministerio le da el Premio Nacional de Movilidad Sostenible por su programa Calles Abiertas, porque verdaderamente esa pirámide que ha dibujado Ángeles está en el centro de nuestras políticas, ¿no? Y entonces, si queremos hacer que más gente camine, menos pastillas y más zapatillas, que dirían los médicos, pues tenemos que hacer que haya más pasos de cebra elevados, los pasos de cebra sean más estrechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, vamos a pensar juntos, la Agenda Urbana Española permite, pero vamos a ponernos a hacer. Hay un compromiso con la acción, porque queda muy poco para el 2030 y todo esto de hablar está muy bien, pero vamos a comprometernos a hacer lo que hay que hacer, pese al coste político que pueda tener. La renaturalización, el pensar en la reordenación del espacio público, en la justicia espacial, yo diría esto, ¿no? Y la cuestión siempre es ¿para qué?, ¿no? Está muy bien lo de Next Generation, ¿no? Diría Ortega, los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque a nuestros jóvenes, a nuestros niños, niñas, chicos, hay que dejarles esto bastante mejor, ¿no? Lo cogemos y se lo vamos a dejar mejor o se lo vamos a dejar hecho un asco. Entonces habrá que explicar, la ciudad es un puro gesto educativo. Habrá que explicar que cuando le damos al coche y el tubo de escape empieza ahí a contaminar, a manchar, a gastar, pues esto quizás ya en el 2021 chirría un poco, ¿no? Esto hay que explicarlo, hay que hacer una pedagogía intensa, desde el ayuntamiento hasta la última conversación en el último bar.
pero hay que explicarlo y hay que explicarlo bien y hay que explicarlo rápido, porque si no las resistencias a cambiar son muchas. Todo el mundo estamos cómodos, somos conservadores en el fondo, porque queremos conservar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras formas de vida, pero ahora nos obliga a salir de ahí y a cambiar, por los niños y por las niñas que vienen. Muchísimas gracias, Pablo. Lidia, a mí hay una idea de lo que has contado que me parece que es fundamental para este minuto. La idea de la consulta ciudadana, el concurso y crear una identidad a partir de las ideas de todos juntos, yo creo que eso es una idea muy importante para una ciudad como San Feliu. Bueno, nosotros estamos muy orgullosas, ¿no?, de este proceso. De hecho, también forma parte de la propia identidad de San Feliu, ¿no?, de una ciudad con un amplio tejido asociativo y con una participación activa en muchas de las programaciones que hacemos. Y este yo creo que es un elemento de identidad, ¿no?, el construir juntos y juntas esta ciudad del futuro que tiene que incorporar todos estos elementos que comentábamos, ¿no? A mí también me gustaría destacar otra idea, y yo creo que es como la conclusión que yo me llevo a mi pueblo, ¿no?, como también motivo de alegría, y es que todas las intervenciones que hemos ido escuchando llevan la misma música de fondo, ¿no? Yo creo que también lo que evidencia este foro es que la agenda urbana no te aturado, se dice en catalán, no tiene marcha atrás, no tiene barreras bueno, que es la línea a seguir por todos los municipios, por todas las instituciones. Y eso hay que ponerlo en valor, sobre todo también mirando un poco hacia atrás, sabiendo que veníamos de un modelo especulativo de gestión del suelo, de un modelo de crisis inmobiliaria, ¿no? O sea que hemos pasado por unos momentos muy duros a nivel de construcción de país, y este punto de inflexión donde todo el mundo estemos de acuerdo en cómo construir lo que nos queda, ¿no?, o cómo desarrollarnos con esta mirada, yo creo que es muy positivo, ¿no?, y forma parte de este pacto social y político de cara a las generaciones futuras, como también comentaba compañero, ¿no? Así que me voy feliz. Muchas gracias, Lidia. Y para terminar, Miguel Ángel, la provincia de Segovia, la perspectiva más rural, pero una idea que has recalcado que es fundamental. Hay que ser realistas, pero los territorios problemas también tienen oportunidades. Y ahí es donde estamos. Sí, efectivamente, y por eso hemos ruralizado la agenda urbana, para intentar convertir esas debilidades en oportunidad. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros tenemos la densidad de población que tenemos, pero tenemos un problema que muchas veces se convierte en una lotería, y es que al otro lado de la sierra tenemos más de 6 millones de habitantes. Estamos a media hora del municipio del aeropuerto, del segundo aeropuerto más grande de Europa. Y eso hace que también la presión en determinados momentos puntuales sea muy fuerte, sobre todo en época estival o en periodos vacacionales, pero también en fines de semana, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que, aunque la densidad de población sea muy baja, es verdad que el territorio tiene la suficiente riqueza ambiental, patrimonial, social, deportiva, de todo tipo, como para que sea un valor en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, creo que todos los esfuerzos de todas las administraciones, de la propia sociedad y de quienes le representan desde esa coparticipación, bueno, pues tenemos que intentar crear un territorio pues más cohesionado, sostenible, resiliente e integrador, ¿no? Y sobre todo inclusivo, como bien decía Pablo en su intervención. Creo que esa es la gran apuesta, y creo que también eso, si lo conseguimos, será el gran legado que dejaremos a los que vengan detrás. Terminamos aquí. Vamos a pedir disculpas a los que vienen ahora, que ya vamos con un pequeño retraso, pero merecía la pena escucharos y oír todas estas grandes ideas. Muchas gracias.